Alexis Sánchez detuvo un partido y nadie entendió por qué. El fútbol está lleno de goles imposibles, de títulos levantados bajo lluvia de papel picado y de récords que duran lo que tarda otro genio en romperlos. Pero muy pocas veces nos regala momentos que no caben en una estadística. Instantes que no se miden en minutos ni en trofeos, sino en silencios, miradas y decisiones que nadie esperaba. Esta es una de esas historias. El estadio estaba repleto. Más de 85,000 personas ocupaban cada asiento, cada escalón, cada rincón desde donde se podía ver el césped. Era un partido decisivo. De esos que se recuerdan durante años. Las cámaras estaban listas, los comentaristas afinaban la voz y el murmullo del público vibraba como una marea contenida, esperando el pitazo inicial. En el centro de todo estaba Alexis Sánchez. Concentrado. Con la mirada fija y el cuerpo tenso, como antes de cada gran batalla. Para la mayoría, ese día solo importaba una cosa, ganar. Pero nadie sabía que, mientras el estadio rugía, Alexis no estaba pensando en el marcador. Pensaba en algo que había visto muchas veces, y que ese día ya no podía seguir ignorando. El árbitro dio la señal. El balón comenzó a rodar. El partido arrancó con intensidad, como si cada segundo pesara el doble. Hasta que, de pronto, sucedió lo impensable. Alexis levantó la mano. Luego se detuvo. Y con un gesto firme, hizo que el juego se frenara. Las tribunas quedaron en silencio. Los jugadores se miraron confundidos. Los comentaristas no entendían qué estaba pasando. No había falta. No había lesión. No había explicación lógica. Alexis Sánchez había detenido un partido oficial, y nadie entendía por qué. Sin decir una palabra, caminó lentamente hacia la grada. Allí, entre miles de rostros anónimos, estaba Doña María. Una mujer mayor, de manos temblorosas, que sostenía una fotografía gastada por el tiempo. Llevaba 30 años asistiendo a cada partido del Barcelona. 30 años sentándose en el mismo lugar. 30 años esperando que alguien, algún día, mirara esa imagen y preguntara quién era el hombre que aparecía en ella. Ese hombre era Lev Yashin. Un portero legendario. Un hombre que alguna vez hizo temblar delanteros y llenar estadios, y que el tiempo había ido borrando sin pedir permiso. Alexis la había visto antes. Muchas veces. Pero ese día algo cambió dentro de él. Y justo cuando el estadio contenía la respiración, Alexis dio el último paso hacia la grada, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar lo obligaría a tomar una decisión que marcaría para siempre su carrera y la memoria del fútbol. Doña María levantó la mirada cuando vio a Alexis frente a ella. No gritó. No lloró. No pidió nada. Solo apretó con más fuerza la fotografía, como si temiera que incluso ese recuerdo pudiera desaparecer si lo soltaba por un segundo. Alexis se inclinó ligeramente para escucharla, mientras alrededor el estadio seguía en un silencio incómodo, cargado de murmullos y confusión. Ella comenzó a hablar despacio, con una voz gastada por los años y por demasiadas historias no contadas. Le dijo que ese hombre de la foto era su esposo. Que durante años fue el último muro del equipo, el que se lanzaba sin miedo, el que jugaba incluso con dolor. Que Lev Yashin no solo atajaba balones, también cargaba con la responsabilidad de un club entero cuando las derrotas dolían más que las victorias. Doña María le contó que, cuando su esposo se retiró, las ovaciones se apagaron rápido. Que los homenajes nunca llegaron. Que las promesas de reconocimiento se quedaron en palabras bonitas. El club siguió adelante, los ídolos cambiaron y Lev pasó de ser una leyenda a un nombre que ya nadie pronunciaba. Ella, en cambio, nunca dejó de venir. Porque mientras alguien lo recordara, él no estaría del todo ausente. Alexis escuchaba en silencio. Cada frase le pesaba como si fuera propia. Miró la foto con atención. El rostro serio del portero, los guantes antiguos, la mirada decidida de alguien que lo dio todo sin pedir nada a cambio. En ese instante, el fútbol dejó de ser un juego para él. Se convirtió en memoria. En deuda. Desde el césped, el árbitro miraba el reloj con nerviosismo. Los jugadores empezaban a impacientarse. Los entrenadores discutían en la banda. Nadie entendía por qué Alexis no regresaba. Las cámaras enfocaban la escena sin captar el verdadero motivo. Entonces Doña María dijo algo que terminó de romperlo todo por dentro. Le confesó que ya no venía por ella. Venía por él. Porque había prometido que mientras tuviera fuerzas, alguien tendría que recordar quién fue Lev Yashin. Alexis respiró hondo. Asintió con la cabeza. Y en ese momento supo que no podía simplemente volver al campo y seguir jugando como si nada.
Lo que acababa de escuchar no cabía en ningún reglamento, pero tampoco podía ser ignorado. Alexis dio media vuelta y empezó a regresar al césped. El estadio seguía en silencio. Nadie sabía aún que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el rumbo del partido, y el significado de aquel día para siempre. Alexis volvió al centro del campo con el rostro distinto. Ya no era la expresión concentrada del delantero antes de un partido clave. Era otra cosa. Algo más pesado. Más humano. Caminó despacio, como si cada paso ordenara en su cabeza lo que estaba a punto de hacer. El árbitro se le acercó de inmediato. Le habló rápido, con gestos de urgencia, señalando el reloj y luego la banda. Alexis lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando el árbitro terminó, Alexis negó suavemente con la cabeza. No discutió. No alzó la voz. Solo pidió unos segundos más. Las cámaras captaron el intercambio y el murmullo volvió a crecer en las gradas. Algunos pensaron que se trataba de una protesta. Otros, de una estrategia psicológica. Nadie imaginaba la verdad. Alexis levantó la vista y recorrió el estadio con la mirada. 85.000 personas. 85.000 historias. Y, sin embargo, una sola había logrado detenerlo todo. Señaló discretamente hacia la tribuna donde estaba Doña María. El árbitro frunció el ceño, confundido. Alexis se acercó un poco más y, en voz baja, le dijo algo que no quedó registrado por ningún micrófono. Fue suficiente. El árbitro dudó. Miró a los asistentes. Miró a los jugadores. Volvió a mirar a Alexis. Finalmente, levantó el silbato, pero no para reanudar el juego. Hizo una señal que nadie entendió y pidió al delegado del partido que se acercara. En las gradas, Doña María observaba todo sin parpadear. Nunca, en 30 años, había visto que un partido se detuviera por algo así. Sus manos temblaban. No sabía si aquello era real o si estaba a punto de despertar de un sueño demasiado largo. Alexis se dirigió entonces hacia la banda. Habló con el entrenador. Luego con el capitán rival. No hubo gritos. No hubo gestos exagerados. Solo palabras firmes y miradas serias. Algo importante estaba pasando, aunque el estadio aún no supiera qué. De pronto, la pantalla gigante del estadio se encendió. No con repeticiones del partido. No con publicidad. La imagen quedó en negro durante unos segundos que se hicieron eternos. Alexis volvió al centro del campo. Se quedó quieto. Esperando. Y cuando la primera imagen apareció en la pantalla, un retrato antiguo en blanco y negro, el estadio entero contuvo la respiración, porque ese rostro no era el de un jugador actual, ni el de una estrella moderna. Era el rostro de Lev Yashin. Y lo que estaba a punto de suceder haría que nadie volviera a mirar el fútbol de la misma manera. El estadio quedó inmóvil. 85.000 personas mirando la pantalla gigante sin entender del todo lo que veían. El rostro en blanco y negro de Lev Yashin ocupaba todo el fondo, serio, imponente, con esa mirada que alguna vez infundió respeto y miedo a partes iguales. Nadie aplaudió. Nadie habló. El silencio fue absoluto. Alexis Sánchez se quedó en el centro del campo, con los brazos relajados a los costados, observando también la imagen. No buscaba atención. No levantó la mano. No pidió nada. Simplemente esperó a que el estadio entendiera. En las gradas, Doña María llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera reaccionar. Durante 30 años había venido con esa fotografía esperando que alguien reconociera ese rostro. Y ahora, de pronto, estaba allí. Gigante. Imposible de ignorar. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes antiguas. Atajadas imposibles. Saltos felinos. Golpes contra el suelo sin miedo. Un portero lanzándose como si cada balón fuera el último. El sonido del estadio seguía apagado, como si nadie se atreviera a romper el momento. Los jugadores en el campo miraban en silencio. Algunos no sabían quién era. Otros empezaban a recordarlo. Los más veteranos bajaron la cabeza, reconociendo un nombre que el tiempo había empujado al olvido. Entonces apareció un breve texto en la pantalla. No era grandilocuente. No hablaba de títulos ni de cifras. Solo decía que aquel hombre había defendido los colores del club durante años. Que había dado su cuerpo, su salud y su carrera por el equipo. Y que, tras su retiro, nunca recibió el homenaje que merecía. Las cámaras enfocaron a Doña María sin que ella lo supiera. La fotografía que llevaba en las manos temblaba, pero no la soltó. Era la misma imagen que ahora se proyectaba frente a todos, como si el pasado y el presente se hubieran encontrado por fin.
Alexis dio un paso al frente. El árbitro lo miró, todavía inseguro. Alexis levantó la vista hacia la tribuna una última vez, buscando a doña María entre la multitud. Cuando la encontró, asintió lentamente. No había vuelta atrás. Porque lo que Alexis Sánchez estaba a punto de hacer no solo rompería el protocolo del partido, también obligaría al club, a los jugadores y a todo el estadio a enfrentar una pregunta incómoda que nadie quería hacerse. Y justo cuando el silencio empezaba a pesar demasiado, Alexis abrió la boca por primera vez. Alexis tomó aire. No gritó. No levantó la voz. Habló con calma, pero cada palabra atravesó el estadio como un golpe seco. Dijo que el fútbol no solo se juega con los pies, que también se juega con la memoria. Que ningún gol vale más que la dignidad de quienes construyeron la historia antes de ellos. Explicó que llevaba tiempo viendo a esa mujer en la grada. Siempre en el mismo asiento. Siempre con la misma fotografía. Que al principio creyó que era una aficionada más, hasta que entendió que era alguien que venía a recordar lo que todos habían olvidado. Y que ese día, antes de un partido importante, no podía mirar hacia otro lado. El silencio se volvió más denso. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los labios. Las palabras de Alexis no señalaban a nadie en particular, pero todos se sintieron aludidos. Dijo que Lev no fue solo un portero. Fue un símbolo. Un hombre que defendió el arco cuando el club más lo necesitaba. Que dio años de su vida sin pedir nada a cambio. Y que no era justo que su nombre viviera solo en una fotografía gastada sostenida por manos cansadas. Alexis miró al palco. Luego al banquillo. Luego a sus compañeros. No buscaba aprobación. Solo verdad. Afirmó que el partido podía esperar unos minutos. Que el fútbol, si era realmente grande, debía tener espacio para la gratitud y el respeto. En las gradas, alguien comenzó a aplaudir. Primero fue una palma tímida. Luego otra. Y otra más. Hasta que el sonido se multiplicó, creciendo como una ola imparable. No era un aplauso de celebración. Era distinto. Era un aplauso largo, profundo, cargado de culpa y reconocimiento. Doña María rompió en llanto. No de tristeza, sino de alivio. Durante décadas había esperado ese momento sin saber si llegaría alguna vez. Y ahora estaba ocurriendo frente a sus ojos. El árbitro miró al delegado. El delegado miró al palco. Nadie dijo nada, pero nadie detuvo aquello tampoco. Por primera vez, el reglamento quedó en segundo plano. Alexis dio un paso atrás. Miró nuevamente la pantalla. Y entonces hizo un gesto sencillo, casi invisible, que terminó de sellar lo que había comenzado. Pidió que doña María bajara al campo. El estadio entero contuvo la respiración otra vez. Por un instante nadie se movió. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, inseguros. No existía un protocolo para algo así. No había una página en el reglamento que explicara qué hacer cuando una mujer anónima, con una vida entera de silencio a cuestas, era invitada a bajar al césped en medio de un partido oficial. Doña María dudó. Miró a su alrededor, como si temiera haber entendido mal. Durante 30 años había ocupado ese asiento sin llamar la atención, sin levantar la voz, sin exigir nada. Ahora, de pronto, 85.000 personas la observaban. Sus piernas temblaban. Sus manos apretaban la fotografía con fuerza. Alexis la buscó con la mirada y volvió a asentir. No había prisa. No había presión. Solo una invitación sincera. Un guardia se acercó con cuidado y le ofreció el brazo. Doña María se levantó despacio. Cada escalón que bajaba parecía pesarle más que el anterior. El aplauso no se detuvo. No era estruendoso, era constante. Como si el estadio entero la acompañara en silencio. Cuando sus pies tocaron el césped, doña María se detuvo un segundo. Miró el campo, tan verde y tan inmenso, el mismo que había visto durante décadas desde lejos. Nunca imaginó pisarlo. Mucho menos así. Alexis caminó hacia ella. No como una estrella. No como un ídolo. Sino como alguien que entiende que hay momentos en los que el fútbol no se trata de ganar, sino de honrar. Se detuvo frente a ella y, con respeto, inclinó ligeramente la cabeza. Doña María levantó la fotografía y se la mostró. Alexis la miró con atención, como si fuera la primera vez. Luego hizo algo simple, pero poderoso. Colocó su mano sobre la imagen, cubriéndola con cuidado, como si protegiera algo frágil y sagrado. El estadio volvió a quedar en silencio. En ese instante, todos entendieron que aquello no era un homenaje improvisado. Era una deuda que por fin estaba siendo saldada.
Y mientras doña María respiraba hondo, reuniendo fuerzas para hablar, nadie imaginaba que las siguientes palabras no solo conmoverían al público, también incomodarían a quienes durante años prefirieron olvidar. Doña María tardó unos segundos en encontrar la voz. El micrófono temblaba levemente en su mano, no por miedo escénico, sino por el peso de todo lo que llevaba guardado desde hacía décadas. Cuando finalmente habló, no lo hizo para reclamar. Tampoco para acusar. Habló como alguien que ya no esperaba nada, y por eso decía la verdad. Contó que su esposo nunca se quejó. Que aceptó el olvido con la misma dignidad con la que había defendido el arco. Que, tras colgar los guantes, nadie volvió a llamarlo. Ni una placa. Ni una despedida. Ni una palabra pública. Solo silencio. Un silencio largo, espeso, que se volvió rutina. Dijo que ella siguió viniendo porque el estadio era el último lugar donde él seguía vivo. Que cada partido era una forma de sentarse a su lado otra vez. Que la fotografía no era una protesta, era una promesa. Mientras alguien recordara su nombre, su historia no desaparecería del todo. Las palabras no eran dramáticas, pero dolían. Porque eran simples. Porque eran reales. En el campo, varios jugadores miraban al suelo. En el palco, algunos directivos evitaban las cámaras. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió. Alexis escuchaba con los labios apretados. No como futbolista, sino como alguien que entendía que algún día, cuando el ruido se apagara, todos serían solo recuerdos sostenidos por alguien más. Cuando doña María terminó, el silencio no fue incómodo. Fue respetuoso. Necesario. Alexis se acercó un paso más. Le agradeció por no haberse rendido. Por haber esperado tanto sin gritar. Y dijo algo que nadie olvidaría, que si el fútbol no cuidaba su memoria, entonces el fútbol estaba incompleto. Que las leyendas no deberían vivir del recuerdo privado, sino del reconocimiento público. Entonces miró al árbitro. Luego al banquillo. Luego a la pantalla. Y pidió algo más. Pidió un minuto. No de silencio. De memoria. Y mientras el reloj del estadio se detenía oficialmente, todos supieron que ese minuto iba a pesar más que cualquier gol que se marcara después. El árbitro levantó el brazo y señaló el centro del campo. El cronómetro se detuvo. En las pantallas apareció una sola palabra, memoria. No hubo música. No hubo anuncios. No hubo discursos adicionales. El estadio entendió que ese minuto no necesitaba adornos. 85.000 personas se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Algunos cerraron los ojos. Otros miraron la pantalla. Otros, simplemente, guardaron silencio. El viento recorrió las gradas como un susurro antiguo, y por primera vez en mucho tiempo, el fútbol respiró despacio. Doña María bajó la cabeza y apretó la fotografía contra su pecho. No lloraba ya. Sonreía apenas, como quien siente que una promesa por fin se cumple. Alexis permaneció a su lado, quieto, respetuoso, consciente de que ese instante no le pertenecía. En el campo, los jugadores del rival se alinearon también. Nadie protestó. Nadie apuró. No hubo gestos de fastidio. Era como si todos supieran que estaban participando en algo que los trascendía. Cuando el minuto terminó, no sonó el silbato. Sonó un aplauso. Primero suave, luego firme, luego ensordecedor. Un aplauso largo, sostenido, que no pedía permiso. Doña María levantó la vista, sorprendida por la fuerza de ese reconocimiento que había esperado durante 30 años. Alexis dio un paso atrás y señaló la pantalla. Esta vez, el nombre de Lev apareció completo, acompañado por una sola frase: gracias por defender nuestros colores. Nada más. Nada menos. El aplauso volvió a crecer. Y en ese instante, el estadio entendió por qué el partido había sido detenido. No por capricho. No por ego. Sino porque había historias que no podían seguir esperando. Pero lo que nadie sabía era que ese gesto, ese minuto, no sería el final. Sería apenas el comienzo de algo que incomodaría a muchos, y obligaría a tomar decisiones que el club había evitado durante décadas. Alexis miró hacia el banquillo. Luego al palco. Y finalmente al árbitro. El partido podía reanudarse. Pero ya nada sería igual. El silbato sonó y el balón volvió a moverse, pero el estadio ya no era el mismo. El ruido regresó poco a poco, como si nadie supiera exactamente cómo continuar después de algo así. El fútbol seguía, sí, pero con una herida abierta y, al mismo tiempo, con una deuda recién reconocida. Alexis regresó a su posición. Sus compañeros lo miraron distinto. No con reproche.
con respeto. Sabían que lo que había hecho no se entrenaba, no se ensayaba, no se celebraba en los vestidores. Era una decisión que se toma una sola vez en la vida, o no se toma nunca. En la tribuna, doña María fue acompañada de regreso a su asiento. Esta vez no caminó sola. Varias personas la tocaron suavemente en el hombro. Otras le sonrieron. Algunos le dijeron gracias sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que era lo correcto. El juego avanzó. Hubo pases, carreras, faltas. Pero algo se había roto. O tal vez, algo se había despertado. Cada atajada del portero actual parecía un eco del pasado. Cada balón detenido recordaba que alguien, antes que todos ellos, había defendido ese arco con la misma pasión. En el palco, los directivos hablaban en voz baja. Los rostros eran serios. No estaban molestos por la interrupción. Estaban incómodos por lo que había quedado expuesto. Porque lo que Alexis había hecho no solo emocionó al público, también señaló una ausencia que ya no podía ocultarse. Las cámaras seguían a Alexis cada vez que tocaba el balón. No por la jugada, sino por lo que representaba. El público aplaudía cada esfuerzo suyo, como si entendiera que ese partido tenía ahora un significado más grande que el resultado. Y entonces, desde uno de los palcos, alguien tomó el teléfono. Una llamada breve. Urgente. Con pocas palabras. La clase de llamada que no se hace por un gol fallado, sino por una verdad que acaba de estallar frente a todos. Doña María no lo sabía aún. Alexis tampoco. Pero en ese preciso momento, mientras el balón rodaba de nuevo, una decisión importante empezaba a gestarse fuera del campo. Una decisión que cambiaría el destino de un nombre olvidado, y pondría a prueba si aquel homenaje había sido solo un gesto simbólico, o el inicio de una verdadera reparación. El partido avanzaba, pero nadie estaba realmente concentrado en el marcador. Cada jugada parecía desarrollarse bajo una capa invisible de tensión, como si el estadio entero supiera que algo más grande estaba ocurriendo fuera de la cancha. El fútbol seguía su curso, pero ya no era el protagonista absoluto. En el palco, los directivos hablaban sin mirarse a los ojos. Algunos asentían en silencio. Otros fruncían el ceño, incómodos. La historia que había sido proyectada en la pantalla no era nueva para ellos. Lo nuevo era que ahora ya no podía esconderse. 85.000 personas la habían visto. Millones más la verían después. Uno de ellos se levantó y se alejó unos pasos. Desde allí observó a doña María, sentada otra vez en su lugar, con la fotografía apoyada sobre sus piernas. No parecía una mujer reclamando algo. Parecía alguien que, por fin, había sido escuchada. Y eso era lo que más pesaba. En el campo, Alexis recibió el balón y lo controló con calma. No jugaba apurado. No buscaba brillar. Cada toque parecía medido, como si supiera que ese día no necesitaba demostrar nada con goles. El público lo ovacionó de nuevo, no por la jugada, sino por el gesto que aún resonaba en el aire. En la banca rival, el entrenador observaba en silencio. Había vivido muchos partidos importantes, pero nunca uno así. Sabía que aquel encuentro sería recordado por algo que no aparecería en las estadísticas oficiales. El primer tiempo se acercaba a su final. El árbitro miró el reloj. Todo seguía según lo establecido, en apariencia. Porque lejos de las cámaras, en un pasillo interno del estadio, varias personas se reunían con urgencia. No para hablar del resultado. No para discutir cambios tácticos. Sino para decidir cómo responder a lo que había quedado expuesto frente al mundo. Mientras tanto, doña María miró el campo una vez más. Por primera vez en 30 años, no se sentía invisible. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si aquel gesto tendría consecuencias reales. Pero algo era distinto. El silencio que la había acompañado durante décadas ya no estaba solo. Y justo cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo, una puerta se abrió en el interior del estadio. De ella salió una carpeta antigua, cubierta de polvo y nombres olvidados. Dentro de esa carpeta estaba la respuesta a una pregunta que el club había evitado durante demasiado tiempo. El segundo tiempo aún no comenzaba cuando el rumor empezó a recorrer los pasillos internos del estadio. No venía de las gradas ni del campo. Venía de oficinas cerradas, de archivos que no se abrían desde hacía años, de decisiones postergadas por comodidad. La carpeta antigua había pasado de mano en mano, y con ella, una verdad que ya no podía seguir escondida. En el vestuario, los jugadores descansaban en silencio. Nadie hablaba del marcador. Nadie bromeaba. El ambiente era distinto. Más serio. Más consciente.
Alexis Sánchez se sentó en su lugar y bebió agua despacio. No miraba el suelo ni el techo. Miraba al frente. Sabía que había cruzado una línea invisible. Y también sabía que no se arrepentía. Un compañero se le acercó y le dio una palmada en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Ese gesto decía más que cualquier discurso. En la tribuna, doña María permanecía sentada, sosteniendo la fotografía con ambas manos. Había vivido muchas primeras partes y muchos descansos en ese estadio. Pero ninguno como ese. Algo le decía que aquel no era un simple entretiempo. Era una pausa antes de algo mayor. En uno de los palcos, un directivo se levantó y habló por teléfono nuevamente. Esta vez la conversación fue más larga. Más tensa. Se mencionaron nombres, fechas, promesas incumplidas. Se habló de homenajes pendientes. De errores. De silencios que habían durado demasiado. Cuando colgó, se quedó mirando el campo vacío durante unos segundos. Sabía que, pasara lo que pasara después, ya no había marcha atrás. El gesto de Alexis había obligado a todos a elegir, seguir fingiendo o enfrentar el pasado. El silbato anunció el inicio del segundo tiempo. Los jugadores regresaron al campo. El público aplaudió, pero con una energía distinta, como si supieran que ese partido ya había ganado algo más importante que 3 puntos. Doña María respiró hondo. No sabía qué vendría ahora. Pero por primera vez en 30 años, no sentía que estaba sola esperando. Y mientras el balón volvía a rodar, en lo más alto del estadio alguien tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del nombre que había aparecido en la pantalla. El segundo tiempo comenzó con un ritmo extraño, como si el balón se moviera sobre una memoria recién despertada. Cada pase parecía medido, cada choque contenido. El público acompañaba con aplausos breves, casi respetuosos, como si nadie quisiera romper del todo el clima que había quedado suspendido en el aire. Alexis corría, presionaba, se ofrecía. Jugaba bien, pero no de manera desesperada. No buscaba ser héroe. Ya había hecho algo más difícil que marcar un gol. Desde la tribuna, doña María lo seguía con atención, con una mezcla de orgullo y calma que no había sentido en décadas. A los pocos minutos, una figura apareció en la banda. No llevaba uniforme deportivo. Vestía traje oscuro y caminaba con paso firme. Algunos lo reconocieron de inmediato. Era uno de los máximos responsables del club. Su presencia no estaba prevista. No figuraba en la agenda del partido. Y sin embargo, allí estaba. Se acercó al cuarto árbitro y pidió algo al oído. El árbitro asintió con gesto serio. En las gradas comenzó un murmullo contenido. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos intuían que no era una simple indicación técnica. El balón salió por la línea lateral y el árbitro levantó el brazo. Otra pausa. No tan larga como la primera, pero igual de cargada. Las cámaras se giraron hacia la banda. El directivo tomó un micrófono. Dudó un segundo antes de hablar, consciente de que cada palabra sería escuchada y recordada. Dijo que aquel homenaje no podía quedarse solo en un gesto espontáneo. Que el club había fallado. Que había nombres que merecían algo más que el olvido. Y que ese día, gracias a una decisión valiente tomada dentro del campo, habían sido obligados a mirar de frente una deuda histórica. Las gradas guardaron silencio otra vez. No era un silencio de expectación. Era un silencio que exigía verdad. El directivo miró hacia la tribuna, buscó a doña María y la encontró. Le pidió que se pusiera de pie. Ella lo hizo lentamente, sin saber aún por qué. El estadio entero se levantó con ella, como si entendiera que ese momento tampoco le pertenecía solo a uno. Entonces dijo que el club anunciaría algo al final del partido. Algo que no podía seguir esperando. Algo que, durante años, había sido postergado. Alexis cerró los ojos un instante. No sonrió. No celebró. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque reconocer el pasado era solo el primer paso. Y cuando el balón volvió a rodar, todos comprendieron que el verdadero desenlace de esta historia no estaría en el marcador, sino en lo que ocurriría después del pitazo final. El partido entró en su tramo final con una sensación extraña, como si el resultado fuera apenas un detalle secundario. Cada minuto que pasaba acercaba el pitazo final, y con él, la promesa de un anuncio que mantenía al estadio en vilo. Alexis seguía jugando con intensidad, pero sin ansiedad. Cuando tocaba el balón, el público reaccionaba con un respeto distinto, casi solemne. Ya no era solo el delantero decisivo. Era el hombre que había obligado a todos a mirar atrás. Y eso pesaba más que cualquier jugada. Doña María permanecía de pie.
Nadie le pidió que se sentara. Nadie se quejó. A su alrededor, los aficionados la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Muchos recién ahora entendían por qué esa mujer había ocupado ese asiento durante tantos años. Ya no era una figura anónima. Era parte viva de la historia del club. En el palco, la tensión crecía. El anuncio estaba decidido, pero no era fácil. Reconocer un error público siempre lo es. Hacerlo frente a miles de personas y millones de espectadores, aún más. Pero ya no había opción. El gesto de Alexis había cerrado cualquier salida cómoda. En el campo, una falta detuvo el juego unos segundos. Alexis se incorporó lentamente, miró al árbitro y luego a la tribuna. Sus ojos se cruzaron otra vez con los de Doña María. No intercambiaron palabras. No hacía falta. Ambos sabían que algo irreversible ya había ocurrido. El reloj marcaba los últimos minutos. El público seguía atento, pero con la mirada dividida entre el césped y el palco. El fútbol, por una vez, compartía protagonismo con la memoria. Cuando el árbitro levantó el cartel del tiempo añadido, un murmullo recorrió el estadio. No era nerviosismo por el resultado. Era expectativa por lo que vendría después. Por esa verdad anunciada pero aún no dicha. Alexis respiró hondo. Sabía que, pasara lo que pasara, ese día ya estaba escrito. No en las crónicas deportivas, sino en la conciencia de todos los que estaban allí. Y justo cuando el reloj se acercaba al final, una figura se levantó en el palco principal, tomó nuevamente el micrófono, y el estadio entero entendió que el momento había llegado. El pitazo final aún no sonaba, pero el partido ya había quedado suspendido en algo más grande que el tiempo reglamentario. El directivo tomó el micrófono con ambas manos. No sonreía. No buscaba aplausos. Su voz salió firme, pero cargada de una seriedad que pocas veces se escucha en un estadio. Dijo que el club debía una disculpa. No a una persona en particular, sino a su propia historia. Reconoció que hubo jugadores que lo dieron todo cuando el club más los necesitaba y que, una vez retirados, fueron empujados al silencio. Dijo que ese olvido no fue casual, fue comodidad. Y que había durado demasiado. El estadio escuchaba sin interrupciones. Nadie silbó. Nadie gritó. Incluso los más incrédulos entendían que aquello no era un acto simbólico más. Entonces anunció que, a partir de ese día, el club iniciaría un proceso de reparación pública. Que el nombre de Lev volvería a ocupar el lugar que merecía. Que habría un homenaje oficial. Que su historia sería contada a las nuevas generaciones. Y que su legado ya no dependería solo de una fotografía sostenida desde la tribuna. Doña María llevó una mano al pecho. No por sorpresa, sino por alivio. Durante años había imaginado 1000 finales distintos para su espera. Nunca pensó que escucharía esas palabras en medio de un partido, frente a todo un estadio. Alexis cerró los ojos por un segundo. No había buscado esto. No había planeado discursos ni anuncios. Pero entendía que, a veces, un solo gesto obliga a otros a hacerse cargo de lo que evitaron durante años. El directivo terminó diciendo que el club no podía cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacer con él. Y que aquel día, gracias a alguien que se atrevió a detener un partido, habían decidido no seguir mirando hacia otro lado. El micrófono se apagó. El silencio duró apenas un instante, antes de que el estadio estallara en un aplauso distinto a todos los anteriores. No era euforia. Era reconocimiento. Era una deuda saldándose frente a miles de testigos. Y en medio de ese aplauso, el árbitro miró su reloj una última vez. El partido había terminado. Pero la historia recién empezaba. Cuando el árbitro señaló el final definitivo, nadie se movió de su asiento. No hubo estampida hacia las salidas ni discusiones por el resultado. El estadio seguía lleno, como si todos supieran que marcharse ahora sería perderse lo más importante del día. Alexis se acercó a Doña María una vez más. No lo hizo con cámaras encima ni con gestos teatrales. Le habló bajo, casi al oído. Le agradeció por haber esperado tanto tiempo. Por no rendirse cuando nadie escuchaba. Por sostener la memoria de un hombre que lo dio todo y nunca pidió nada. Ella respondió con una sonrisa cansada, pero plena. Le dijo que durante años creyó que su espera no tenía sentido. Que había noches en las que regresaba a casa pensando que nadie recordaría jamás a su esposo. Y que ese día, gracias a él, había entendido que no estaba equivocada por insistir. Los jugadores comenzaron a retirarse lentamente. Algunos se acercaron a Doña María para saludarla. Otros simplemente inclinaron la cabeza al pasar. Pequeños gestos, sencillos, pero llenos de significado.
El fútbol, por una vez, estaba actuando como una comunidad. En las gradas, la gente no hablaba del marcador. Hablaba de la historia. De la mujer. Del portero olvidado. De la decisión de detener un partido para hacer lo correcto. Muchos sacaban fotos, no del césped, sino de la tribuna donde todo había comenzado. Alexis caminó hacia el túnel de vestuarios. Antes de entrar, se giró y miró el estadio una última vez. Sabía que ese día sería recordado. No por un gol. No por una victoria. Sino por haber demostrado que el fútbol también puede detenerse para escuchar. Doña María volvió a sentarse. Colocó la fotografía sobre sus piernas y, por primera vez en 30 años, no sintió el peso del tiempo sobre los hombros. El silencio que la había acompañado durante décadas ya no estaba. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que la historia no terminaría ahí. Porque lo que se había anunciado debía cumplirse, y el verdadero homenaje todavía estaba por llegar. Esa misma noche, mientras el estadio se vaciaba y las luces se apagaban una a una, el eco de lo ocurrido seguía viajando mucho más lejos que las gradas. En oficinas, redacciones y hogares, la imagen del partido detenido se repetía una y otra vez. No por el fútbol, sino por la pregunta que había quedado flotando: ¿cómo había sido posible olvidar a alguien así durante tanto tiempo? Doña María salió del estadio acompañada. No por seguridad, sino por respeto. Personas que nunca había visto la abrazaron sin decir palabra. Otras le tomaron la mano. Ella caminaba despacio, como si temiera que todo aquello se desvaneciera al cruzar la puerta. Pero no se desvaneció. Alexis, ya en el vestuario, se sentó en silencio. El ruido de los festejos habituales no estaba. No hacía falta. Algunos compañeros se cambiaban sin hablar, otros miraban el teléfono leyendo mensajes que no hablaban del resultado, sino del gesto. Nadie le pidió explicaciones. Nadie le reprochó nada. Sabían que había hecho algo que no se enseña en ninguna cantera. Horas después, mientras la noche avanzaba, una reunión se alargó más de lo previsto en una sala del club. Documentos antiguos, fotografías, nombres escritos a mano. Historias que nunca fueron contadas como debían. Ya no se trataba solo de una promesa pública. Se trataba de cumplirla. Doña María llegó a casa con la fotografía aún en las manos. La apoyó sobre la mesa y la miró largo rato. Por primera vez, no sintió la necesidad de prepararla para el próximo partido. No sabía si volvería a llevarla. Tal vez ya no hacía falta. En otro punto de la ciudad, Alexis se acostó tarde. No revisó redes. No buscó titulares. Cerró los ojos con la sensación de haber hecho lo correcto, aunque no supiera aún el precio de esa decisión. Porque cuando se toca la memoria, siempre hay consecuencias. Y a la mañana siguiente, el club amaneció con una decisión que ya no podía postergarse, una que transformaría aquel gesto en algo irreversible. A la mañana siguiente, el estadio parecía otro. No por las gradas vacías ni por el césped impecable, sino por el silencio distinto que se respiraba en los pasillos. Un silencio de decisión tomada. En las oficinas del club, nadie hablaba del partido. Todos hablaban del pasado. La carpeta antigua volvió a abrirse. Esta vez sin polvo. Dentro había contratos, recortes de prensa amarillentos, cartas nunca respondidas. Había promesas hechas en voz baja y olvidadas con el paso de los años. Y había un nombre que se repetía una y otra vez, como un recordatorio incómodo: Lev Yassin. Los directivos ya no discutían si debían hacer algo. Discutían cómo hacerlo bien. Porque el anuncio de la noche anterior había despertado algo que no podían controlar. Aficionados, exjugadores, periodistas, todos pedían lo mismo: coherencia. Que las palabras no se quedaran flotando como tantas otras veces. Mientras tanto, Doña María despertó temprano. Preparó café y se sentó frente a la mesa donde había dejado la fotografía. La miró con calma. No con nostalgia. Con paz. Encendió la radio sin pensarlo y se quedó quieta cuando escuchó su propia historia contada por otras voces. Voces que por fin decían el nombre de su esposo en voz alta. Alexis, por su parte, salió a entrenar como cualquier otro día. Sin cámaras. Sin declaraciones. Algunos lo saludaban distinto. No con euforia, sino con respeto. Él respondía igual que siempre. Sabía que lo que había hecho no necesitaba explicación. A media mañana, el club emitió un comunicado breve. No triunfalista. No defensivo. Confirmaba que el homenaje anunciado se realizaría. Que sería oficial. Que incluiría a la familia. Y que el legado de Lev volvería a ocupar un lugar visible y permanente.
El mensaje se expandió rápido. Demasiado rápido para ser ignorado. Ya no era una historia emotiva. Era un compromiso público. Doña María apagó la radio y respiró hondo. Por primera vez en 30 años, no sintió la necesidad de ir al estadio ese día. Sabía que algo importante estaba en marcha. Algo que no dependía solo de ella. Y mientras el club se preparaba para cumplir su palabra, nadie imaginaba que el homenaje no sería un simple acto ceremonial, sino un momento capaz de cerrar una herida que llevaba décadas abierta. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla extraña de calma y expectación. El club trabajaba en silencio, pero el ruido afuera era imposible de contener. Aficionados de distintas generaciones compartían recuerdos, recortes, anécdotas que habían quedado guardadas en cajones durante años. Era como si el nombre de Lev hubiera estado esperando una señal para volver a circular. Doña María recibió una llamada que nunca imaginó. No fue formal. No fue fría. Fue humana. Le explicaron que el homenaje no sería rápido ni improvisado. Que querían hacerlo bien. Que su voz importaba. Que su presencia no sería simbólica, sino central. Ella escuchó sin interrumpir, con la fotografía apoyada sobre sus piernas, como siempre. Aceptó. No por orgullo. Por coherencia. Porque durante 30 años había venido al estadio no para exigir, sino para recordar. Y ahora ese recuerdo debía completarse. Alexis seguía entrenando con normalidad. En cada práctica, algún joven del equipo se le acercaba para preguntarle cosas que no tenían que ver con tácticas ni goles. Le preguntaban por el gesto. Por el momento exacto en que decidió detener el partido. Alexis respondía poco. Decía que no fue valentía. Que fue cansancio. Cansancio de mirar y no hacer nada. El club anunció la fecha del homenaje. No en un comunicado largo, sino en una frase sencilla. El estadio volvería a abrirse. No para un partido. Para una memoria. Las entradas se agotaron en minutos. Gente que no iba al fútbol desde hacía años quiso estar ahí. La noche anterior, Doña María apenas durmió. Preparó la fotografía con cuidado. La limpió con un paño suave. No porque hiciera falta, sino porque era su forma de ordenar el pasado. Por primera vez, no la guardó en una bolsa. La dejó visible. Sabía que al día siguiente ya no estaría sola sosteniéndola. Y mientras la ciudad se preparaba para ese reencuentro con su historia, Alexis entendió algo con claridad. Detener aquel partido no había sido el final de nada. Había sido el comienzo de un ajuste profundo. De esos que no se miden en aplausos, sino en silencios que por fin descansan. El día del homenaje amaneció distinto. No hubo banderas ni cánticos desde temprano. Hubo algo más profundo. Una calma respetuosa, como si la ciudad entera supiera que no se trataba de una fiesta, sino de un reencuentro pendiente. Doña María llegó al estadio horas antes. Esta vez no buscó su asiento habitual. La guiaron por pasillos que nunca había recorrido. Pasó junto a vitrinas con trofeos, fotografías de equipos antiguos, nombres grabados en placas doradas. Durante años había visto todo eso desde lejos. Ahora caminaba dentro de la historia. Alexis llegó poco después. No vestía uniforme. No iba a jugar. Y, sin embargo, su presencia era inevitable. Algunos lo reconocieron y lo saludaron en silencio. Él respondió con un gesto breve. Sabía que ese día no era suyo. El estadio comenzó a llenarse lentamente. Familias enteras. Exjugadores. Aficionados jóvenes que apenas conocían el nombre de Lev. Otros mayores que lo recordaban vagamente, como un eco lejano. Todos se sentaron sin prisa. Sin ansiedad. Cuando las luces se atenuaron, no sonó música. En la pantalla apareció el mismo rostro en blanco y negro. Esta vez acompañado por imágenes nunca antes vistas. Entrenamientos antiguos. Vestuarios humildes. Miradas concentradas antes de salir al campo. Un portero que no posaba, que trabajaba. La voz del narrador fue sobria. Contó quién fue Lev, pero sobre todo, cómo fue. Habló de sacrificio. De lealtad. De un fútbol menos brillante, pero más crudo. El estadio escuchaba sin moverse. Entonces, una luz se encendió en el centro del campo. Y Doña María apareció caminando sola hacia el césped. El estadio entero se puso de pie. No por costumbre. Por respeto. Doña María avanzó despacio, pero sin titubeos. Cada paso sobre el césped era firme, como si el peso de los años por fin se hubiera repartido entre miles de miradas que ahora la acompañaban. No llevaba discursos preparados. No llevaba papeles. Solo la fotografía,
la misma de siempre, sostenida con cuidado. Cuando llegó al centro del campo, se detuvo. Levantó la vista. 85.000 personas de pie. En silencio. El mismo estadio que durante décadas la había visto sentarse sin ser notada, ahora la reconocía como parte esencial de su historia. La pantalla mostró una última imagen. No era una atajada. No era un trofeo. Era Lev, ya mayor, sentado en una banca vacía, mirando el campo después de un entrenamiento. Una imagen sencilla. Humana. Definitiva. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el túnel salió una estructura cubierta por una tela oscura. No era un monumento grandilocuente. No era excesivo. Se colocó cerca del arco, en el lugar donde Lev había pasado tantos años defendiendo. El estadio contuvo la respiración. Doña María fue invitada a acercarse. Nadie la apuró. Nadie la tocó. Cuando llegó, apoyó la mano sobre la tela y cerró los ojos un instante. No lloró. Sonrió. Como quien llega al final de un camino demasiado largo. Tiró suavemente. La tela cayó. Debajo, una placa sencilla con un nombre grabado con claridad. Sin títulos exagerados. Sin fechas adornadas. Solo el nombre de Lev Yassin y una frase breve, imposible de discutir. Aquí defendió a alguien que nunca dejó de creer. El aplauso no fue inmediato. Primero hubo silencio. Un silencio espeso, lleno de comprensión. Luego, poco a poco, el estadio comenzó a aplaudir. Largo. Profundo. Como si cada palma fuera una disculpa tardía. Doña María apoyó la fotografía frente a la placa. Por primera vez, no la sostuvo. La dejó ahí. Sabía que ya no tenía que cargarla sola. Y desde la primera fila, Alexis observaba en silencio, consciente de que ese instante no habría existido sin una decisión tomada en medio de un partido. Pero la historia aún no había terminado. Porque faltaba algo. Algo que nadie había anunciado, y que cambiaría el sentido final de todo. El aplauso fue apagándose poco a poco, como si nadie quisiera ser el primero en romper el momento. Doña María seguía frente a la placa, inmóvil, leyendo una y otra vez el nombre grabado. No necesitaba tocarlo para saber que era real. Estaba ahí. Visible. Permanente. Entonces, desde uno de los laterales del campo, una figura avanzó despacio. No llevaba traje. No llevaba micrófono. Era uno de los excompañeros de Lev. Había jugado con él en los años más duros, cuando el fútbol no era espectáculo, sino resistencia. Se acercó sin anunciarse, como se acercan los viejos amigos. Detrás de él vinieron otros. Uno a uno. Antiguos jugadores, utileros, empleados del club. Personas que no salían en las fotos oficiales, pero que habían compartido vestuario, viajes interminables y derrotas silenciosas. Cada uno llevaba algo sencillo, un guante antiguo, una camiseta gastada, una fotografía amarillenta. No hablaron. No era necesario. Colocaron esos recuerdos junto a la placa, formando un pequeño altar improvisado. El estadio entendió que aquello no estaba planeado. Que era un gesto espontáneo. Y por eso mismo, verdadero. Doña María los miró con sorpresa. Algunos la abrazaron. Otros solo inclinaron la cabeza. Durante años, ella había sido la única que recordaba. Ahora ya no. Desde la grada, alguien comenzó a corear el nombre de Lev. Primero fue una voz. Luego otra. Hasta que el estadio entero lo repitió, lento, respetuoso, sin euforia. Un nombre que había tardado décadas en volver a pronunciarse en voz alta. Alexis observaba todo desde la primera fila. No se levantó. No aplaudió. Tenía las manos entrelazadas y la mirada fija en el centro del campo. Sabía que ese instante no le pertenecía, pero también sabía que algo se cerraba dentro de él. Porque había gestos que no cambian el mundo, pero sí cambian a las personas que los presencian. Y cuando el último cántico se apagó, el estadio quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto. Ligero. Como si una deuda antigua, por fin, hubiera sido saldada. Entonces, una voz anunció algo inesperado. Algo que transformaría ese homenaje en una promesa hacia el futuro. La voz que se escuchó por los altavoces no era solemne. No buscaba dramatismo. Era clara, directa, como una decisión que ya no admitía vuelta atrás. Anunció que aquel homenaje no sería un hecho aislado. Que no terminaría esa noche. Que lo ocurrido obligaba al club a cambiar algo más profundo. Explicaron que, a partir de ese día,
Se crearía un espacio permanente dedicado a quienes defendieron esos colores antes de que el fútbol fuera negocio, espectáculo y cifras. Un lugar donde los nombres no se midieran por títulos, sino por entrega. Y que el primer nombre inscrito sería el de Lev. No como excepción. Como inicio. El estadio escuchó en silencio. No hubo sorpresa exagerada. Era lo lógico. Era lo que debía haber pasado hace mucho tiempo. Doña María cerró los ojos un instante. No por emoción desbordada, sino por descanso. Durante 30 años había venido a recordar sola. Ahora entendía que la memoria ya no dependía solo de ella. Podía soltarla sin miedo. Alexis se levantó por primera vez. No para recibir aplausos. Caminó hacia el campo y se detuvo a unos metros de Doña María. No interrumpió. No habló. Solo estuvo ahí. Como había estado el día del partido. Como alguien que entiende que hay momentos en los que acompañar vale más que protagonizar. El público lo vio y aplaudió brevemente. No como ídolo. Como testigo. Como alguien que había empujado la primera ficha. La voz continuó diciendo que aquel gesto había recordado algo esencial. Que el fútbol no empieza cuando se encienden las cámaras ni termina cuando se apagan las luces. Empieza con personas. Y si se olvida a las personas, el juego pierde sentido. El anuncio terminó sin música. Sin efectos. Sin frases grandilocuentes. Y, sin embargo, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Porque a partir de ese día, cada vez que alguien cruzara ese estadio, sabría que la historia no solo se celebra cuando conviene, también se honra cuando duele. Y mientras la gente comenzaba a retirarse lentamente, Alexis y Doña María permanecieron unos segundos más en el campo. Ambos sabían que aún quedaba una última conversación. Una que no sería pública. Pero que daría sentido final a todo. El estadio empezó a vaciarse sin prisa, como si nadie quisiera irse del todo. Las luces seguían encendidas, pero ya no iluminaban un espectáculo, sino un recuerdo recién acomodado en su lugar. Alexis y Doña María se quedaron a un costado del campo, lejos de cámaras y micrófonos. Por primera vez desde que todo había comenzado, el silencio era solo de ellos. Doña María fue la primera en hablar. Le dijo que nunca había pensado pedir nada. Que su presencia durante tantos años no fue una protesta, sino una manera de seguir caminando junto a su esposo. Que cada partido era una conversación silenciosa entre ambos. Alexis escuchó sin interrumpir, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien sabe que no debe apurarse. Él respondió con honestidad. Le confesó que durante mucho tiempo la había visto sin atreverse a preguntar. Que pensó que quizá no era su lugar. Que tal vez el fútbol no necesitaba mirar atrás. Hasta que un día entendió que avanzar sin memoria era otra forma de perder. Y que ese día, antes del partido, sintió que si no se detenía, algo se rompería para siempre. Doña María sonrió. Le dijo que su esposo siempre creyó que el fútbol era un reflejo de las personas que lo jugaban. Que cuando el juego se volvía frío, era porque alguien había olvidado por qué empezó. Y que, de alguna manera extraña, Alexis había devuelto ese sentido sin proponérselo. Caminaron unos pasos juntos. Pasaron frente al arco donde ahora descansaba la placa. Doña María se detuvo y la miró una última vez. Ya no necesitaba tocarla. Ya no necesitaba comprobar que estaba ahí. Lo sabía. Antes de despedirse, le dijo algo que Alexis guardaría para siempre. Le dijo que ese día no había defendido la memoria de un hombre, sino la dignidad de muchos. De los que fueron olvidados. De los que aún esperan. De los que algún día lo serán. Alexis no respondió. Solo asintió. Y cuando Doña María se alejó por el túnel, Alexis se quedó solo en el campo vacío, entendiendo que hay partidos que se juegan una sola vez, y que se ganan sin marcar un solo gol. Esa noche, cuando el estadio quedó completamente vacío, Alexis caminó solo por el césped. No había fotógrafos. No había aplausos. Solo el eco de pasos que se perdían en un lugar que, por primera vez, parecía escucharse a sí mismo. Se detuvo frente al arco. Frente a la placa. Leyó el nombre grabado con calma, como quien repite una promesa para no olvidarla. Pensó en el día en que él también dejaría de jugar. En el silencio que llega después del último partido. En lo fácil que es pasar de ser imprescindible a ser recuerdo. Entendió que el miedo no era retirarse, sino desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Y por eso lo que había hecho no fue un acto impulsivo. Fue una advertencia al futuro. Al salir del estadio, el aire nocturno le devolvió la normalidad. Autos, luces, ruido. La ciudad seguía. Pero algo había cambiado en él.
Sabía que a partir de ese día, cada vez que alguien hablara de ese partido, no lo haría por el resultado. Lo haría por el momento en que el fútbol se detuvo para escuchar. En los días siguientes, la historia siguió creciendo. No como escándalo. Como conversación. En escuelas, en bares, en vestuarios. Se hablaba de respeto. De memoria. De lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. El nombre de Lev volvió a circular, no como nostalgia, sino como ejemplo. Doña María, por su parte, volvió a su rutina. Pero ya no era la misma. Guardó la fotografía en un cajón por primera vez en 30 años. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no hacía falta cargarla. La memoria había encontrado su lugar. Alexis regresó al entrenamiento. Al fútbol. A la exigencia diaria. Todo parecía igual desde fuera. Pero por dentro sabía que había cruzado un punto sin retorno. Porque cuando uno decide detenerse para hacer lo correcto, ya no puede fingir que no ve. Y mientras el calendario avanzaba, una pregunta comenzó a repetirse en voz baja, de boca en boca, como un desafío silencioso para todos los que aman este deporte. ¿A cuántas historias más les toca esperar? ¿Para que alguien se atreva a detener el partido? La pregunta quedó flotando mucho después de que las luces se apagaran. No era una acusación. Era un espejo. Cada aficionado, cada jugador, cada dirigente la llevaba consigo sin darse cuenta. Porque no hablaba solo de Lev, ni de Doña María, ni de Alexis. Hablaba de todos. El club comenzó a cambiar pequeños hábitos. Nada espectacular. Nada publicitario. Pero real. En los pasillos aparecieron fotografías antiguas con nombres completos. En las charlas con juveniles se habló de quienes habían jugado antes, no solo de los ídolos actuales. El pasado dejó de ser un adorno y empezó a ser parte del presente. Alexis notó esas cosas sin comentarlas. No necesitaba que se lo dijeran. Sabía que los cambios verdaderos no siempre se anuncian. A veces solo se sienten. En el entrenamiento, cuando un joven le preguntó quién era Lev, Alexis sonrió. No respondió con una frase corta. Se tomó el tiempo. Porque ahora sabía que contar la historia también era una forma de honrarla. Doña María volvió a pasar por el estadio días después, sin partido. Sin gente. Caminó despacio por fuera, como había hecho durante años. Se detuvo frente a la entrada principal y miró hacia adentro. No entró. No hacía falta. El estadio ya no era un lugar de espera. Era un lugar cumplido. Esa noche, al llegar a casa, abrió el cajón donde había guardado la fotografía. La sacó. La miró con la misma ternura de siempre, pero sin la urgencia de antes. La apoyó sobre la mesa y encendió una pequeña lámpara. Por primera vez, no pensó en llevarla al próximo partido. Pensó en dejarla ahí. En paz. Alexis, en otro punto de la ciudad, se quedó despierto más de lo habitual. Pensó en las historias que nunca se cuentan porque no venden. En las personas que sostienen recuerdos en silencio. Entendió que el verdadero riesgo no fue detener un partido, sino decidir escuchar. Y justo entonces comprendió algo que no todos llegan a entender, que el fútbol puede ser espectáculo, sí, pero cuando se atreve a ser humano, se vuelve eterno. Con el paso de las semanas, el recuerdo de aquel día no se desvaneció. Al contrario, se asentó. Como esas historias que dejan de ser noticia para convertirse en referencia. Ya no se hablaba del partido detenido como una rareza, sino como un punto de inflexión. Algo que había marcado un antes y un después sin necesidad de ruido. Alexis empezó a notarlo fuera del estadio. En aeropuertos, en concentraciones, incluso en otros países. A veces alguien se le acercaba y no le pedía una foto ni un autógrafo. Le decía gracias. Nada más. Gracias por haber hecho algo que muchos pensaron, y pocos se atrevieron a hacer. Él respondía con una sonrisa breve. Nunca se presentó como héroe. Sabía que el gesto no era suyo en exclusiva. Había sido posible porque alguien había esperado 30 años sin rendirse. Porque alguien había sostenido una fotografía cuando todos miraban a otro lado. Doña María recibió cartas. Mensajes. Personas que le contaban historias parecidas. Esposos, padres, hermanos que dieron todo y luego fueron olvidados. Ella leía cada una con atención. No para revivir el dolor, sino para escuchar. Entendió que su espera había representado a muchas otras silenciosas. Una tarde, volvió al estadio. Esta vez entró. Caminó despacio hasta el arco. Se sentó unos minutos frente a la placa. No habló. No rezó. Simplemente estuvo.
como quien visita a alguien que ya no necesita ser defendido. Mientras tanto, el club seguía cumpliendo lo prometido. No como acto de marketing, sino como responsabilidad. El nombre de Lev ya no era una excepción incómoda. Era parte del relato oficial. Parte de la casa. Y así, sin grandes anuncios, la historia se fue cerrando. No con un final estruendoso, sino con algo más difícil de lograr, coherencia. Pero aún quedaba una última imagen. Una última escena. La que daría sentido definitivo a todo lo ocurrido. La última escena no ocurrió en un estadio lleno ni frente a cámaras. Ocurrió una mañana cualquiera, sin anuncios ni testigos. Doña María volvió al estadio por última vez con la fotografía en las manos. No para mostrarla. No para reclamar. Solo para despedirse. Caminó hasta el arco con pasos tranquilos. El césped estaba vacío. El silencio ya no pesaba. Se detuvo frente a la placa, leyó el nombre una vez más y apoyó la fotografía junto a ella. No la dejó ahí para siempre. La levantó de nuevo, la besó con cuidado y la guardó en su bolso. Esta vez no como bandera, sino como recuerdo íntimo. El homenaje ya no dependía de ella. En ese mismo instante, desde lo alto de la tribuna, un grupo de niños recorría el estadio en una visita guiada. El guía señaló la placa y explicó quién había sido Lev. Habló de entrega. De lealtad. De alguien que defendió ese arco cuando nadie miraba. Los niños escucharon atentos. Algunos preguntaron. Otros imaginaron. La memoria había cambiado de manos. Alexis no estaba allí. Entrenaba en otra ciudad. Pero esa mañana, sin saber por qué, se detuvo un momento antes de salir al campo. Pensó en ese partido. En ese gesto. En ese silencio que lo había empujado a detenerlo todo. Entendió que hay decisiones que no buscan aplausos, sino descanso interior. Doña María salió del estadio sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no hacía falta vigilar el recuerdo. El lugar estaba completo. La historia, también. Y así, sin despedidas públicas ni finales espectaculares, el fútbol cerró una herida antigua. No borrando el pasado. Mirándolo de frente. Solo quedaba una última verdad por decir. Una que resumía todo. El fútbol volvió a ser fútbol. Los partidos siguieron. Los goles llegaron. Los títulos se celebraron como siempre. Pero algo había quedado sembrado en un lugar que no aparece en las tablas ni en los resúmenes, la conciencia. Aquel día, cuando Alexis Sánchez detuvo un partido y nadie entendió por qué, no estaba desafiando al árbitro ni buscando protagonismo. Estaba escuchando. Escuchando a una mujer que sostuvo la memoria cuando todos miraban al marcador. Escuchando a una historia que pedía justicia sin levantar la voz. Doña María regresó a su vida con la tranquilidad de quien ya no tiene que insistir. El nombre de su esposo dejó de depender de sus manos cansadas y pasó a vivir donde siempre debió estar, en la memoria compartida. No como nostalgia, sino como ejemplo. Alexis siguió jugando. Siguió siendo profesional. Siguió compitiendo. Pero ese gesto lo acompañó para siempre. Porque hay decisiones que no se entrenan y no se repiten. Decisiones que, una vez tomadas, te definen más que cualquier trofeo. Ese día, el fútbol dejó de ser solo un deporte. Fue un acto de respeto. Un recordatorio de que sin memoria no hay identidad. De que las leyendas no mueren cuando se retiran, sino cuando se las olvida. Y quizá por eso, cada vez que alguien pregunte por qué Alexis Sánchez detuvo aquel partido, la respuesta nunca será una regla, ni una jugada, ni una estadística. La respuesta será simple. Porque había una historia que ya no podía seguir esperando. Porque el corazón, a veces, debe ser más grande que el estadio lleno. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.